No aplica para mantenimientos correctivos. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 831. Me da mucho gusto en poder saludar y expresar mi beneplácito a nombre de este medio de comunicación colectiva, de contar con la generosa, ilustrativa y especial y singular presencia de la doctora Paulina Araujo, del doctor Víctor Granda y del periodista a quien respetamos y consideramos muchísimo, que es Jan Cano, editor de la revista Criterios, un periodista que yo llamo a la usanza otavaleña, un periodista de fuste. Bienvenido. Muy buenos días con todos. Ayer me entusiasmó este petitorio que insertaba la compañera Marieta Campaña y decía, haciendo un poco de cuentas, ¿no? Ni allanamientos ni pedidos a los bancos en el caso de Glass, En 5 solicitudes a las que accedió Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, vemos pedidos del SRI, vemos pedidos de la UAFE por información de Glass. Hay requerimientos de cuando era ministro, son intertítulos o subtítulos que bien vale la pena que los tratemos, porque la Fiscalía, o a la Fiscalía le quedan aproximadamente 14 días para investigar el caso de Brecht por presunta asociación ilícita al que fue vinculado el 29 de agosto el vicepresidente Jorge Glass. Qué pena tener que hablar solamente de estos temas. Y es que resulta indispensable que personalidades como ustedes tengan la bondad de recordar a las autoridades, especialmente judiciales o que llevan a cabo estos procesos, de que los días se están pasando y de que no aparecen vestigios de una acción uniforme, contundente, de esclarecimiento de estos hechos, que pueden, si no son sacudidos, digamos, por el gobierno de turno, sacudidos en señal de pedido de activación, de un poco más de energía procesal, pueden sumarse a los escepticismos que está generando la administración Moreno. Y hay muchos comentarios en ese sentido, y la palabra tongo comienza a aparecer con mayor amplitud. Y eso no nos gusta definitivamente, porque el actual presidente, al actual presidente, de alguna manera lo conocemos todos. Y sabemos que él no puede prestarse a una circunstancia de esta naturaleza. Pero pueden estarle poniendo la típica zancadilla a los procesos que él busca esclarecerlos con una velocidad que le permita reivindicar a él también una acción de apoyo a todas las investigaciones. Cuando se van sumando retrasos, esperas, silencios, a título de que son shows, ahí las cosas me parece que tienen que recibir un espaldarazo obviamente del gobierno, de la institucionalidad democrática,
y también de los medios de comunicación colectiva. Nosotros estamos ante las autoridades y hace un reto el señor vicepresidente Glass y dice, de lo que usted está hablando, casi que me dice a mí y nos dice a todos, si yo soy el que estoy esperando, que me presenten las pruebas de lo que me están acusando. Entonces ahí uno se queda inflado de energía negativa, pues no, es obvio. Oiga, ¿qué le pasa, pues? Si a usted le han amontonado de pruebas. Lo que pasa es que para las autoridades, algunas autoridades que se los ve muy pensativas, ¿no? Muy pensativas. Las cosas como que no saben por dónde salir. Esta gente no sabe por dónde salir. Yo no le puedo decir, ¿verdad, señor fiscal? Porque no me consta. Yo no sé qué es lo que él está elaborando como respuesta a una angustiosa, desesperante y enérgica solicitud ciudadana para que esto se aclare y se sancione y se castigue. Esa es la aspiración mayúscula que tiene la colectividad ecuatoriana, que no nos hagan de nuevo los bobos, el pueblo sin arte ni parte, una clase media ilustrada que caray no pueda poner en orden las cosas en este país, es un país que se va al diablo. Es esta nuestra clase media la que tiene que definir gestos de lucha, de perseverancia y de exigencia. ¿Cómo? Ante tanta evidencia, ¿nos puede todavía decir Jorge Glass, vicepresidente de la República, compañero periodista, es el momento pues para que sin el show todos presenten ante las autoridades las pruebas que dicen tener en mi contra? ¿Usted justifica esta especie de reacción o de petitorio de parte de el vicepresidente Glass? Mi saludo cordial para Clever Jiménez. Miren ustedes que estoy mal. Estoy honrado con la presencia de Giancarlo, a él me refiero. Quiero saludarle a Paulina Araujo y quiero expresar mi cordial bienvenida al doctor Víctor Granda. Así es que, Jan, ¿qué podemos decirle a Jorge Glass y solicitarle al señor fiscal general de la República, a la señora fiscal Diana Salazar, la fiscal que por lo menos se ve claramente alguna intención de ganas de esclarecer y de sancionar estos eventos que se han dado en el país? Hay también un pronunciamiento del tío del vicepresidente Jorge Glass, el señor Ricardo Rivera, en la publicación que hago mención. ¿Cómo es posible que la Fiscalía proceda a receptar una declaración en la que permita la vulneración de mis derechos? Dice. Y Roberto Gómez, asambleísta de Creo, dice, fue autorizado el enjuiciamiento del vicepresidente y aún estamos a la espera de las diligencias para obtener más información. ¿Dónde están las pruebas, Jan? ¿Dónde están? Facilito de encontrarlas, o por lo menos de darle una especie de lista a los que están reclamando. Bienvenido y muchas gracias a los tres por esta generosa concurrencia a la cadena Democracia. Muchas gracias, saludo a todos acá y a la audiencia. Lamentablemente lo que estamos viendo son las consecuencias de no tener independencia en los poderes del Estado.
y en los organismos que tienen que precisamente investigar, ¿no? Y el vicepresidente ha hecho una última amenaza a los medios también, ¿no? Sí, cuidado con lo que están publicando porque es información reservada. Pero yo destaco en esta ocasión el reportaje de Marieta Campaña porque eso es precisamente lo que hace el periodismo. No solamente es cuestión de que le pasen los pedidos, ¿no? Sino que ella analiza y mira, ¿no? Que no existe pedido ni, o sea, no hay pedidos de diligencias ni amigos, ni familiares, ni en domicilios, no hay pedido de cuenta de banco. Hace una comparación que en el caso del señor Polit, del excontralor, sí las hubo. No hay pedidos específicos de movimientos financieros de familiares, cuando ya incluso hay denuncias públicas hacia el hermano del vicepresidente de la República. Hay apenas 2 pedidos a la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, que, digamos, vigila o alerta sobre posibles movimientos sospechosos de dinero, que entrega un informe ejecutivo ampliado, es decir, le piden un informe, y al SRI que amplíe el informe también. Bueno, aquí hay un problema que, de nuevo, así como es un problema en el ámbito político, es decir, mientras no haya una solución en el ámbito económico, mientras no haya una solución política, no habrá una solución económica, aquí es lo mismo. Mientras no haya una solución política, no habrá una solución para combatir la corrupción, porque tiene que haber independencia en funciones. Entonces aquí tenemos el fiscal, y debo insistir en esto a propósito del nuevo aniversario del 30S, de esa gran mentira del correísmo, que el señor Vaca Mancheno, una persona cercana a Rafael Correa, cercana a todo ese círculo de Carondelet, que dirigió la empresa pública de televisión, que presidió la comisión de investigación del 30S, que fue la más grande mentira de ese gobierno, que no votó al golpe de Estado, que incluso el señor Vaca Mancheno dijo que iba a presentar o que iba a exponer pruebas acerca de cómo se gestó todo esto. Bueno, hasta ahora no tenemos nada. Es el primer punto, no hay una autoridad que ha mostrado independencia y que obviamente hay sospechas de que no sea independiente. La otra es la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador. Ese es un problema muy serio. El Ecuador siempre ha sido señalado por la poca capacidad que tiene de alertar acerca de los casos sospechosos de lavado de activos. Y todo este entramado en Odebrecht, Petroecuador, ¿no? Tiene relación con el lavado de activos. Así es. Y eso precisamente es lo que está abajo. La Unidad de Análisis Financiero... Está oculta. O sea, es lo que... Está silente. No, claro, no tiene la capacidad. Hay un informe, mire usted, hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de marzo del 2017, donde alerta precisamente los problemas que tiene el Ecuador muy serios para controlar el lavado de activos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más graves que no puede controlar o que el Departamento de Estado mira que se le está colando el agua a la unidad, ¿no? Y al país? Es en el caso de negocios, en el caso de corrupción, ¿no? Y en el caso de temas de terrorismo y narcotráfico. O sea, en todo, absolutamente en todo, ¿no? Y en este mismo informe hace una advertencia. O sea, describe una especie de impotencia que tiene la institucionalidad ecuatoriana, sí, para descubrir, investigar y alertar de estas cosas. O sea, ella casi se ha dado por vencida, quiere decir en ese informe la Unión Americana y su institucionalidad fiscal. Es que imagínese que una de las vulnerabilidades que señala este informe es sobre la corrupción, el fraude fiscal y el enriquecimiento ilícito. O sea, son las 3 formas más graves que tiene cualquier mafia, ¿no? Para irse contra el Estado. Y claro, habla de algunas deficiencias, por ejemplo, que la misma unidad, o sea, el mismo control, el sistema de control del lavado de dinero no tiene vigilancia externa, o sea, vigilancia de otros organismos fuertes, potentes, porque recuerde que siempre que la Gafi, que era uno de los que metía informes contra el Ecuador, le ponía en lista negra, Rafael Correa salía y
y les mandaba a volar como con todos los que le criticaban, ¿no? Eso es lo uno. Esto es de marzo. Pero mire, luego hay una denuncia, y es importante hablar de esto porque se ve lo endeble que es el control del lavado de dinero en Ecuador. Luego de eso hay la denuncia del señor Carlos Pareja Cordero ante el FBI y FinCEN, que es este organismo de control que es parte del Departamento de Estado, que vigila precisamente todas las acciones de control en los países, ¿no? De control de delitos. Y él, claro, denuncia de que la unidad posiblemente pues vigiló cosas que no tenía que vigilar, ¿no? O sea, a discreción, ¿no? Muy bien. Y luego de eso, el 28 de junio, aparece un informe, ¿no? En un organismo estadounidense que se llama FARA, y aquí están los documentos, donde la unidad de análisis financiero económico contrata al estudio Hogan Levels, que es el mismo estudio que está en las investigaciones de Fernando Villavicencio, para que lo represente frente a precisamente al Departamento de Estado, a FinCEN. ¿Para qué? En estos informes no se especifica cuáles son los contratos. Y no es que esto es reservado, ¿ah? Esto es público, esto es sacado igual de internet. Entonces, para que después no digan que esto se está vulnerando alguna reserva de nombres y todo. No. Aquí se ve lo endeble que es. Entonces, claro, ¿qué esperamos? Si tenemos una autoridad que posiblemente es parte del círculo de amistades, al menos, ¿no? Que defendió el proyecto político. Aparte, tenemos un problema con la unidad de análisis defendió financiero. y apoyó. Claro, apoyó 100%. O sea, hay entrevistas 2011, 2015, al menos sobre el 30S. Él hablaba, el señor Vaca Mancheno hablaba y aseguraba que había un proceso de golpe blando en el Ecuador contra Correa. Entonces, obviamente defendía los postulados de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y si a eso le aumentamos las amenazas que continúan, pese a lo que el presidente Lenín Moreno ha hablado o ha dicho que pues hay que ejercer la libertad de expresión, pues el señor Glass continúa amenazando a los medios de comunicación, a los periodistas que están informando a la ciudadanía de lo que está sucediendo. Entonces, si de nuevo combinamos esas tres cosas en esta nueva etapa, pues creo que vamos a tener el mismo resultado de siempre. Posiblemente impunidad, funcionarios blindados y obviamente una sociedad que o sea, ya indigna que esté siempre reclamando lo mismo, ¿no? O sea, justicia y un arreglo en el tema político para que podamos ya de una vez solucionar todo. Con su permiso, Paulina. Señor doctor Víctor Granda, cuando Marieta dice en el diario El Expreso, no hay ni allanamientos, no hay pedidos a los bancos, no se ve ninguna intencionalidad de hacerlo. Para el tema central que nos debe ocupar, el señor fiscal Vaca puede decir, y el jury tenga la bondad. Bueno, gracias Gonzalo por la invitación, un gusto participar en este panel con Paulina y con el periodista Jano. Mire, yo creo que en estos días está a prueba la independencia y la eficacia de la Fiscalía General y también la independencia y eficacia de la función judicial. ¿Está a prueba o no está construyendo ya un desenlace? Porque estamos prácticamente a días... ¿No percibe un desenlace usted? Digamos, tal como van las cosas, yo creo que es necesario que la Fiscalía dé una evidencia de que realmente quiere ir a fondo sobre este asunto. Porque tal como está armado el escenario del proceso penal de asociación ilícita, yo creo que no va a ningún lado. Es verdad que la fiscal Salazar planteó 11 elementos de convicción en los que fundamenta su pronunciamiento respecto o su petición para una posible formulación de cargos, pero esos elementos de convicción resultan que no corresponden exactamente al tipo penal, porque lo que ha salido a la luz de la opinión pública nacional es que efectivamente había un grupo de gentes de las más altas instancias de poder del Estado que
estaban realizando una serie de acciones y cometiendo una serie de delitos que tienen que ver fundamentalmente con sobornos, con abuso de fondos públicos, con lavado de activos. Estamos hablando de cantidades enormes de dinero. Entonces, de ninguna manera podía encajar todos estos hechos, este concierto de actividades entre varios funcionarios y personeros de la empresa Odebrecht, en una asociación ilícita. Así es. Porque el tipo penal se refiere a infracciones o delitos que no lleguen a más de 5 años. Y los sobornos, el peculado, los lavados de activos, todos son delitos sancionados con penas mucho más mayores y que de ninguna manera encajarían en el tipo penal de asociación ilícita, sino tal vez en el artículo anterior, creo que sí, en el 369 de delincuencia organizada, que es la que se refiere precisamente cuando hay un concierto de gentes que actúan para cometer el tipo de infracciones con las que incluso incluye la petición del fiscal general, que habla de irregularidades en Pascuales Cuenca, en Daule Vinces, en Manduriaco, en la refinería del Pacífico, en el acueducto La Esperanza. Ahí no estamos hablando de centavos ni de delitos menores, estamos hablando de cosas mayores. Entonces, el pronunciamiento de la fiscal Salazar, hay que reconocer su valentía de haberse atrevido a involucrarlo a Glass, pero no creo que lo hizo con una presión jurídica en el delito correspondiente. Le puso el nombre de indicios. Y encontró 10 de unos 100 que hay. Bueno, eso es valioso. Ya, ¿no? no. Pero se entiende que sobre una fiscal que hace una investigación básica está el fiscal general. Claro. El fiscal general es la persona más importante de la fiscalía y que además es un personaje preparado, que tiene formación jurídica. Él debía haber comenzado primero cuando involucró al señor Glass, debía haber señalado el delito adecuado, pues. La formación jurídica debía llevar, niño. pero la formación por el papá. Perfecto, todo eso de acuerdo, pero la formación político de él le lleva, ¿no es cierto?, a no mirar en qué asunto él mismo está investigando. Cuando menos tenía que haber él formulado los cargos por delincuencia organizada. Hay en este asunto, ¿no es cierto?, ya evidencias y pruebas, ¿no es cierto?, que demuestran que esto era, sí, una delincuencia organizada, pero para sobornos, para peculado, para enriquecimiento ilícito, para lavado de activos. Claro. Entonces el fiscal general debía haber formulado, ¿no es cierto?, los cargos y estos 30 días que tenía para emitir el dictamen a que se inicie ya formalmente el proceso penal, tenía que haber planteado las cosas adecuadamente, pero no. Él retoma, porque no podía hacer de otra manera, lo que ha hecho la fiscal Salazar. Y prácticamente, como dice la periodista, los impulsos fiscales, creo que hay 5 impulsos fiscales que él ha planteado, o sea, 5 iniciativas de él para ampliar la investigación, ¿no? Creo que son más o menos 33 diligencias, pero claro, se trata de simplemente ratificar los elementos de convicción que tuvo la fiscal Salazar, pero no se evidencia ahí una voluntad para descubrir la naturaleza misma del delito. Y como dice la periodista, no adopta medidas que podrían ser radicales para tratar de buscar la verdad, ¿no? Yo creo personalmente que, por ejemplo, cuando se ponga en evidencia esta prueba que entregó un socio, un asociado del señor Rivera, con las grabaciones de los teléfonos y todo más, eso es prueba contundente para el delito de delincuencia organizada. Y no con una participación del vicepresidente de haber favorecido o de tener una especie de complicidad. No. Hasta por el principio de jerarquía de las personas que intervienen,
¿no es cierto? Los que han armado esta delincuencia organizada son quienes están en las más altas esferas del poder, evidentemente en relación con la empresa corruptora, la empresa Odebrecht, para cometer toda esta serie de infracciones, todas gravísimas. Así es. Entonces, el fiscal general ya debía haber Abundantes. reformulado cargos y debía haber tomado iniciativas mucho más de fondo para que en realidad se haga justicia. Porque si él sigue con los brazos cruzados, él no ha aportado nada nuevo. Sí. Porque lo que ha pedido en el periódico El Comercio de hoy, aparece que ya el SRI envió información. Da la impresión que, por ejemplo, pedir informes al SRI o la Unidad de Análisis Financiero, más bien son certificados de buena conducta. O sea, el fiscal general está más bien aportando pruebas a favor del inculpado, cuando él es el que tiene que acusar. Él es el titular de la acción penal. Entonces, él tiene que buscar pruebas para fundamentar su formulación de cargos o para reformular los cargos en delincuencia organizada. Pero lo que él plantea más bien le ayuda al señor Glass. Es como una especie de un abogado defensor del señor Glass. Yo espero que el doctor Vaca Mancheno reaccione. Porque yo creo que en juego su puesto, está en juego su credibilidad, está en juego su independencia, está en juego, en definitiva, esa trayectoria que usted incluso señalaba de tipo familiar, ¿no? Y entonces él tiene que reaccionar, va a tener o que reformular cargos o en el momento en que dicte el dictamen, va a tener que decir, señores, después de investigar, esto no es asociación ilícita, esto es delincuencia organizada, aquí hay pruebas de que se han cometido delitos mucho más graves y vamos a formular incluso cargos, vamos a decir, por los temas de peculado. Bueno, peculado se requiere informe de la Contraloría, esa es la trampa que puso el mismo gobierno para evitar los delitos de peculado, pero sí hay indicios de enriquecimiento ilícito o lavado de activos, porque todos estos dineros se los sacaba fuera del país para beneficiar a las personas que participaron en los actos de corrupción. Entonces, para concluir, Gonzalo, está en juego, creo yo, la credibilidad del fiscal Vaca, la credibilidad de la justicia, de actuar con seriedad o con severidad. Porque si no, se les ve tan contento al señor Glass, que con todo desparpajo, y el señor Rivera, que dice, sí, faltan 15 días para que nosotros estemos libres. Claro, si van así las cosas... Que fue de las pruebas. Claro, entonces si van así las cosas, ellos se mueren de gusto, se ríen, se van a burlar de todos los ecuatorianos. Yo no creo que el fiscal Carlos Vaca y el propio juez jurado, en definitiva, se presten a un teatro de esta naturaleza, ¿no es cierto? Y a todo el mundo se nos burlen en nuestra cara, haciendo una parodia y no precisamente un juicio serio, severo, para poder investigar los delitos que se han cometido y para poder sancionar como corresponde a quienes están en la cabeza de todos estos actos de corrupción. ¿Qué le dice a usted como que la jueza seccional, perdón, la fiscal seccional Diana Salazar se anima a mencionar el 370 y tiene un temor silente ella, un temor íntimo, seguramente porque no ha habido una sugestión, un apoyo para que aplique o ya mencione el 370. El 370 perdón, es al revés. El 369. Claro, es el 369, por ir en orden, vea. Los malos aritméticos, desde niño en la escuela me sacaba malas notas. 369, delincuencia organizada. Pero eso no me corresponde a mí, eso es muy, muy complicado. Le doy chance, fiscal, para que usted mencione y aplique el 369, le ponga como una aspiración de juzgamiento la delincuencia organizada, como el pecado fundamental de estos caballeros, no la asociación ilícita. Entonces, en esta vecindad el señor fiscal general se va a amparar en la aplicación del 370 o en la insinuación del 370 de parte de la doctora Dianita, se va a amparar allí para no pasarle sin regresar a ver al 369.
o le genera una obligación para que sea el fiscal general, le dice yo ya le estoy ayudando con una asociación ilícita. Ahora usted tiene que optar por la delincuencia organizada, no le queda más. ¿Será eso o simplemente se pusieron de acuerdo? Es que todo se puede pensar de mal, pues ahí, éntrele usted con el 370 y yo me paso del 369 y me aplico a lo que usted sugiere y salimos los dos coherentemente de este capítulo de indiciación o como se llame el primer paso que se da cuando se califica el tipo de delito en el que han incurrido estas personas. Paulina, muchas gracias. He preferido a los distinguidos caballeros porque usted es la de fondo. Ahí viene lo potente de Paulina Araujo. Bienvenida, doctora. Don Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí compartir el panel con el doctor Víctor Granda y Giancano, quienes ya nos han dado un contexto bastante claro para todos los ecuatorianos. En el fondo, ¿qué ha ocurrido? Se festinaron los recursos públicos. Las contrataciones se hacían vulnerando toda la normativa y toda la lógica. Y adicionalmente, la autoridad cuya función era velar y controlar los sectores estratégicos, dejó de hacer precisamente esa obligación que tenía. ¿Cómo se llama eso en derecho penal? Omisión. ¿Se puede delinquir por omisión? Sí, sin lugar a dudas. El delito es tanto de acción como de omisión. Primer punto que debemos tener claro. Otra situación es que sí llama la atención que el vicepresidente Glass, quien tiene ya la condición de procesado en la investigación penal, él usa los medios, las redes sociales, unas veces para amenazar, otras veces también para victimizarse. Y aquí yo quisiera preguntar. Perdone, solamente por la ignorancia del periodista. Procesado pero no indiciado. Procesado es más. Procesado claro, es más. Al inicio en una investigación previa hay indicios, usted tiene una persona que es sospechosa. Una vez que ya ha habido la decisión de fiscalía, y aquí llámele Diana Salazar, llámele el fiscal general, yo voy a hablar en el sentido de institución. Y así es como tenemos que ver al órgano en el Ecuador. A veces difuminamos y nos centramos en el nombre o la actuación concreta de una persona, cuando es al fin de cuentas la fiscalía como órgano la que tiene que proseguir las investigaciones, acusar y luego acompañar todas las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Pero retomando lo que yo le decía, yo quisiera saber en el Ecuador, ¿qué procesado tiene esa corona de estar siendo investigado por la justicia penal y a la par utilizar todos los medios, las redes, para tratar de exculpar algún tipo de conducta y a la par hacer ver que quizás un proceso penal no es más que un linchamiento mediático? Porque también se ha esgrimido esa frase. Y otro de los procesados, que es el señor Rivera, tío del vicepresidente, llega al punto de escribir un tuit y decir en 15 días acaba todo. Bueno, este señor tiene bastante certeza de cómo la justicia va a actuar en esta trama de corrupción. Y eso sí preocupa, porque al parecer seguimos en el mismo esquema en donde los poderosos ya saben cómo van a actuar los órganos que al fin de cuentas se entiende deberían dar a cada persona lo que le corresponde, que es la justicia. Dicho esto, sí llamó la atención y lo dijimos semanas atrás en este mismo medio de comunicación, el por qué solo se están centrando en los delitos medio. La asociación ilícita, que es un grupo de personas que se reúnen para cometer delitos no graves, los que tienen menos de 5 años de pena privativa de libertad. Luego, la delincuencia organizada, que es igualmente ese concierto de voluntades para delitos que ya tienen una trascendental afectación a bienes jurídicos fundamentales. Sin embargo, esto no es más que resoluciones manifestadas en el camino del delito.
Hacia donde tiene que ir Fiscalía es a los delitos fin. Abuso de fondos públicos, tráfico de influencias por estar dando contratos, saltándose la elemental normativa, coimas, estar recibiendo dinero mal habido y toda esa plata que proviene de conductas ilegales, luego tratar de darle apariencia de legalidad, y esto es el lavado de activos. Esos son los delitos fin en esta trama de delincuencia económica que se está esperando en estos días exista la figura y la potestad de Fiscalía de una reformulación de cargos. Centre concretamente la imputación jurídica. Es más, ya le están ayudando un poco, porque don César Montúfar ya presentó la acusación particular en la cual ya dejen claro que es no lo que César Montúfar está esperando, no lo que el presidente Moreno está esperando, sino lo que el Ecuador necesita saber. A todo el país se le debe rendir cuentas cómo se usaron los recursos públicos y de encontrar que hubo delitos, se determine y se delimite los responsables, quienes adicionalmente tendrán que reparar integralmente al país. Con esto, y también oportunamente lo hicimos notar, junto a una delimitación del delito que quizás al inicio pudo haber tenido sentido, pero hoy por hoy, y no se necesita ya ni siquiera ser abogado, sino tener sentido común, ya nos exponen la forma tan grosera en cómo se manejaba el dinero del Ecuador. También se dijo por qué Fiscalía, junto a las medidas cautelares personales, es decir, evitar que se escapen, ¿por qué no pidió medidas cautelares reales? Prohibición de enajenar bienes, retención de fondos, y es precisamente lo que nos habla la periodista Marieta Campaña, que sí llama la atención en estos delitos de connotación económica. ¿Por qué no se acudió precisamente a indagar y a seguir la pista de recursos económicos que podrían estar dentro de cuentas en el Ecuador y hasta en el extranjero? La Fiscalía también, a través de cooperación judicial, podría pedir a otros países. Si no se ha dado esas solicitudes, bueno, sí nos queda ese mal sabor de boca de que hacia dónde vamos. Sí. Y me dolería como ecuatoriana que nos conduzcamos a lo que ha dicho el señor Rivera, que en 15 días se acaba esto. Así ha dicho. O sea, ¿de qué justicia y práctica diaria de la misma me están hablando? ¿De qué praxis de que se va a luchar contra la corrupción entonces habrá la debida constatación si vemos que los órganos del Estado ecuatoriano no tienen la debida celeridad, objetividad, sino que más bien al parecer siempre van a encontrar trabas y excusas para no cumplir su trabajo? Y en el camino, funcionarios públicos que tienen el deber de rendirnos cuentas, encima más ahora se hacen los ofendidos, los que se está atentando contra su honor. Cuando si usted le pregunta a cualquier ecuatoriano, ¿cree usted que dentro, y solo ciñéndonos a esta área de los sectores estratégicos, hubo un buen manejo del dinero de los ecuatorianos? Hubo una prolijidad en ver cómo se contrataba, cómo se gastaba. Y van a decir que no, es más, obras inconclusas, obras que no sirven. Esos son sectores estratégicos, pero vemos que donde usted empiece a indagar, saltan este tipo de irregularidades. Y que querramos saber qué ocurrió, si es que se delinquió, respondan y devuelvan el dinero. Al parecer eso no está bien, y ahí es cuando se ofenden los funcionarios públicos, quienes al parecer no se someten a la ley, sino que se sometían a la voluntad de una sola persona que hacía y deshacía, porque yo me niego a creer que dentro del gobierno anterior, que lo controló todo y no tuvo empacho en decir que lo controlaba todo, este tipo de anomalías, eso sí no detectaron, eso sí no sabían, siempre será, no, es que ya me auditaron, ya me dijeron, ya les digo, es un vaivén de excusas, y al fin de cuentas, ¿a dónde nos llevan? A seguir desconfiando nada más ni nada menos del sistema judicial.
Un Estado que no confía en sus jueces o en sus fiscales porque ve que hay un tratamiento disímil. Para ciertas causas sí hay dureza, celeridad, prontitud, pero para otras lo único que hay es excusas. Y a estas alturas, si es que no tienen muy claras las pistas de cómo investigar un delito económico, vea, pide un poquito de apoyo a países como Perú, Brasil, Colombia, que han caminado y con mano firme a determinar qué es lo que verdaderamente ocurrió. Así es. Si aquí estamos en el tic-tac del reloj, ya faltan 13 días, ya faltan 12, ya falta 10. Y al parecer para los procesados están contentos porque dicen, bueno, no encuentran nada y como que se nos ríen y nos amenazan en ese ir y venir de un mensaje doloroso para el pueblo ecuatoriano de que la corrupción al parecer es normal, lo cual no podemos tolerar y no nos podemos callar porque la corrupción nos está afectando a todos. Insisto, si hay personas que han postulado a altos cargos, más en el ámbito penal, se entiende que tienen el dominio pleno de saber cómo investigar delitos, que saben las figuras que existen en nuestro código, la reformulación de cargos, que saben cómo ejercer la acción penal. Pero ya le digo, aún así se ha dado por parte de la academia, hemos insistido, hemos dicho, mire, delitos económicos se investigan así, no vaya al delito medio, vaya al delito fin, porque aquí hay conductas graves. Pero si en 13 días, al parecer, se va a decir, no, mire, es que a mí me dieron una indagación sustentada en una asociación ilícita y me ceñí en eso. Bueno, con todo respeto, es no saber ni siquiera las potestades que tiene el fiscal general, ¿no? Y en este caso ¿Qué conoce previamente, periodista Giancano, el señor que menciona, el señor Tío de Glass, el señor Rivera, que menciona en un tuit, ya faltan 15 días para que termine todo esto y te busco personalmente, enano mugroso, le dice Aldalo Bucarán. Y perdona que tenga que leer, pero esa es la expresión global que le hace constar en el tuit. Es del más ¿Qué conoce este caballero? ¿Y por qué el señor director del Consejo de la Judicatura, el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Yal, a quien le considero yo un gerente de la Administración de Justicia, pide investigar la denuncia de ex jueces? Óigame bien, comparativamente a este otro caso que pasa al primer nivel, él se adelanta solicitando investigar las denuncias de los ex jueces para simular el otro daño que también acaban de irrogar a gente que no se ha sumado, digamos, al coro celestial. Es decir, han tenido su propia actitud, han hecho respetar sus propias facultades. Y es de últimos días impresionante oír cómo comentan entre jueces, entre amanuenses, ya le dimos tal cosa, ya le dimos esto otro, y viene por más, ¿te imaginas? Eso es, ¿qué es lo que ha oído Rivera, o qué le ha contado su sobrino? Que él dice, en 15 días nos vemos, enano tal y cual. Ya sería el colmo, pues, ya. Mira, Gonzalito, hay una cosa que creo que todos estos correístas están olvidando, y es que un gobierno en Ecuador se cayó por la metida de la mano en la justicia. ¿A cuál se refiere? A la Pichicorte, a Lucio Gutiérrez. Sí. Salió la corte en 98, que fue un escándalo porque todos eran socialcristianos. Las dos salas penales eran socialcristianas. Recuérdese, ahí estaban jueces que incluso condenaron al articulista de Rodrigo Fierro del diario El Comercio, y salieron gaseados del edificio. Tuvieron que meter bombas para que salgan todos estos socialcristianos. Sí. Muy bien. Luego empujados en las altas gradas de la justicia, que decía yo. Exacto, se cayeron. Y se cayeron obviamente porque hubo denuncias gravísimas de corrupción ahí adentro. Bueno, de ahí pasó a la corte del
de los Bucaram, la pichicorte. Me acuerdo que hay un doctor que decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Le decía, doctor, sálgase de esto, días antes de que haya el problema con la pichicorte. Sálgase de esto, usted, su nombre no puede estar involucrado en esto. Pedía consejo a todo el mundo, un doctor, no voy a decir el nombre. Y mire lo que sucedió. Se cayó un gobierno por el manejo de la justicia, por manejar la justicia, ¿no? Aquí, bueno, tampoco creo Pero que ¿qué sea conoce tan que en fácil. 15 días, ahorita 13, ¿no? Ahorita 13, él sabe que va a haber algo, Sí, se acaba la algo discusión, puede ser de que no... que rayen a disculpas. Claro, puede ser que queden en impunidad todo ese delito, pero las consecuencias van a ser mucho más graves. Entonces ahora pueden estarse riendo, haciéndose los bravos por Twitter, amenazando a los periodistas, pero la ciudadanía no es tonta. El ecuatoriano no es tonto. El ecuatoriano es tranquilo. Aguanta hasta. Desde la época de Benjamín Carrión, que él diseñó o él esbozó precisamente cómo es el ecuatoriano. Espera, pero cuando se arranca ya, o sea, se acabó, hasta ahí quedó. Entonces, espero que hoy César Montúfar va a la fiscalía y en la convocatoria que hace para la prensa, ¿no? Él dice, quedan pocos días para que concluya la instrucción. En este tiempo y a pesar de una incomprensible inacción del fiscal Vaca Mancheno, incomprensible, dice él, que es más o menos lo que decía la doctora Araujo, haremos lo posible para que la investigación llegue a la verdad y se haga justicia. Hoy en la tarde va a entregar un escrito solicitando diligencias urgentes, precisamente para que se incorporen los delitos de peculado, concusión, lavado de activos y la sustitución de la medida cautelar a prisión preventiva en contra de Jorge Glass. Procesalmente, ¿qué supone usted pedirá? Me imagino que va a pedir que se pongan todas las pruebas que están en el aire. En el aire, sí. Claro, o sea, que están en el aire y que no están dentro de la investigación de la Fiscalía, precisamente lo que señala el Diario Expreso, ¿no? Es un árbol con focos, hay cualquier cantidad de indicios, más que de indicios, de pruebas. Así es. Y vea, y por último, de mi parte, Gonzalito, a mí me preocupa muchísimo porque este es uno, o sea, imagínese, es un caso, ¿no? Un caso, hay decenas y decenas de casos de corrupción. Mire, un listado rápido: MC Squared, Vialmesa, Invermoon, Dusac, el lleve de dinero en OAS Hidroeléctrica Baba, los reaseguros de las empresas estatales, el caso Glass Viejo, los dobles sueldos en IAEN, el espionaje político de la SENAIN, que son denuncias de la prensa, ¿no? Los pagos a los acólitos internacionales, Eva Gollinger, los de Podemos, los argentinos, el chileno Meri, Romy Vallejo y los Panama Papers, que él también dijo que no tiene que hablar la prensa de nada, todavía sigue la foto. Usted entra a la página de los Panama Papers, pone Ecuador y ahí está Galo Chiriboga, Romy Vallejo y el Pedro Delgado. CNT y la relación con las empresas en los paraísos fiscales. La intervención de Rafael Correa en el caso de la narcoavioneta en Guatemala, ¿qué hacía el presidente en eso? Vea, los dineros de la campaña de país, los de FARC, los de Odebrecht, los de Ostaiza. Y Ostaiza dijo ahí en redes sociales, denunció, bueno, él expuso que él mismo dio plata, ¿no? Las empresas, ¿qué pasó por ejemplo, con Maxigraf del fideicomiso AGDSFN? Los negocios de los hermanos Alvarado, la empresa estratega de Natalie Seri, algunos casos, este es uno. No, pues los negocios que usted menciona es para 8 páginas. Claro. Entonces, cada caso de estos vamos a seguir hablando de la independencia, de si que es independiente o no es independiente la Fiscalía, de si la unidad de análisis financiero hace su trabajo o no. O sea, no podemos estar todo el tiempo hablando de esto porque vamos a llegar siempre a los mismos resultados, a gente que lanza un tuit y que se en 15 días se acaba esto y vas a ver. No puede ser posible. O sea, Ecuador ya tiene que tener una rectitud. Una posición, ¿no? Claro, o sea, lo que usted decía al inicio, o sea, los ciudadanos tenemos que tener una posición frente a esto. Claro, de rechazo, ya. De rechazo absoluto a la falta de justicia, a la falta de... Pero ¿cómo nos hemos o nos han convertido en telespectadores de todo esto? Y claro, como son
prácticamente crónicas de humor. Nos celebramos, nos satisface escuchar esto y la audacia sigue adelante. Ya estamos en silencio con respecto al Capaya. Ya no decimos nada, en absoluto. ¿Qué fue del doctor Reinaldo? El señor abogado que lo defiende debe haber llegado ya a un empate con las personas que... Y bueno, y así van pasando, en un trajín sin dueño, ¿no? Sin protagonistas, salvo que es el partido único y todo es a nombre de la revolución. Entre ellos se perdonan y se excusan, Paulina. Sí, es que lamentablemente el Ecuador está inmerso en una pelea de bandos, ¿no? Ahora se ha enojado el compadre con el otro, se acusan, se insultan, y en el medio el país, un país que quiere saber qué ocurrió y adicionalmente es un país que quiere seguir adelante y desarrollarse, pero no podemos hacerlo cuando ha habido un claro abuso del dinero público. Y lo que decía el periodista Cano, que el Ecuador es un Ecuador reactivo y que siempre se reaccionaba cuando había estas irregularidades del ejercicio del poder. Pero también no está de más recordar que la década pasada se encargó de silenciar a los ecuatorianos. Porque aquí se persigue a los que denuncian. Así, a ese nivel de absurdo hemos llegado. Quien ha denunciado corrupción y ha dado la mayor cantidad de insumos que hasta el día de hoy no han sido más que probados, porque han dicho la verdad, a esa gente le aplican el ámbito penal. Y a quienes están involucrados debían por lo menos rendir cuentas o decir qué es lo que hicieron o dejaron de hacer. Resulta que ahí sí la justicia, para ellos sí se aplica el debido proceso, para ellos sí hay derechos. Para el enemigo, para el crítico, para el disidente, para el que les hizo notar las irregularidades, a él hay que callarle. Y eso se nota en la sociedad. La gente tiene miedo. ¿Por qué dice? Sí. Es una reflexión bastante lógica. Es una sociedad temerosa. Temerosa. Y eso es lo que hizo la década. Nulitó ejercicios plenos de libertades. Hasta la libertad de pensamiento, de información. Lo quisieron encaminar a que sea servicio público para un control total del Estado. Ya solo les faltó dirigirnos a cómo debíamos pensar. Teníamos que recordar que el hecho de disentir, de criticar, es parte de la democracia y que no es una dádiva que nos otorgan las autoridades. Es un derecho fundamental. Y lo que tenemos que seguir haciendo énfasis, la obra pública no es favor que nos hicieron. La obra pública ha sido pagada por nosotros. Porque siempre le van a salir, no, pero se ha hecho. Tenemos carreteras, tenemos escuelas, siempre va a ser ese el discurso. Por Dios, eso fue pagado con el dinero de los ecuatorianos y pagado 3, 4, 5, 10 veces más al valor real. Eso es lo que nos duele. Pero los que van a pagar son nuestros hijos y nuestros nietos, Víctor. Usted termina el programa. Bueno, yo creo finalmente... Por el lado de la deuda, quiero decir. Sí, evidentemente los actos de corrupción que son tan grandes y en todas las esferas tienen que ser develados y tienen que ser sancionados. Pero yendo al tema ya concreto para el que usted nos ha invitado, Gonzalo. Mire, esto se inició cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que para el retorno de Odebrecht se pagó un soborno. Las principales pruebas que se han presentado sobre estos temas de corrupción relacionados con Odebrecht no los han producido los organismos de investigación del país, ni la Contraloría, porque había estado conchavada con Odebrecht, y ni la Fiscalía, que estaba más bien encargada y ha estado encargada en definitiva de disimular y de tapar todos estos casos, ¿no? Si es que finalmente la fiscal Salazar se atrevió a establecer indicios de responsabilidad del vicepresidente en la asociación ilícita, bueno, eso fue un paso importante que le obligó al fiscal general a retomar el asunto. Él no podía
decir no hay, ¿no? Y cuando él plantea la formulación de cargos, dice que esta asociación se habría dado en torno a temas como Pascuales, Daule, Manduriaco, Refinería del Pacífico, Acueducto, La Esperanza, y evidentemente también el retorno de la Odebrecht a Ecuador, porque solo con el retorno de la Odebrecht esta empresa consiguió todo este tipo de contratos. Entonces, para que la Fiscalía sustente la infracción de delincuencia organizada, tiene que incorporar, pues, todas las evidencias y los documentos de estos casos para demostrar que para cometer esas infracciones, esos sobornos, señor fiscal, el vicepresidente de la República y todos los que forman parte de esa banda de delincuencia organizada no robaron lápices, cuadernos, se llevaron decenas, centenas de millones de dólares. Ahí hay enriquecimiento ilícito, ahí hay peculado, allí hay sobornos de todo tipo, allí hay lavado de activos. Entonces usted, señor fiscal, tiene que incorporar todos sus elementos de juicio, ¿no? Y tiene que llegar, en definitiva, a pedir una reformulación de cargos, cuando menos de delincuencia organizada, sino los otros delitos fines de los que hablaba Paulina, a los que nos estamos refiriendo. A mí me parece positivo, y con esto yo quiero también concluir, que hayan aceptado, si es que lo han aceptado, la acusación particular de César Montúfar. Porque lo que no hace el fiscal, que debería hacerlo, lo va a tener que hacer el acusador particular, porque el acusador particular también se está jugando ahí su pellejo. Él tiene que justificar los fundamentos de su acusación y aportar pruebas, porque si no, evidentemente el proceso penal puede venir en contra de él. Entonces yo aspiro que con la formulación de la acusación particular, el acusador particular, por lo menos aporte las evidencias que sean del caso para que este proceso penal se enderece y para que el señor Rivera no se esté frotando las manos. Entonces, creo que la participación de Montúfar puede ser positiva, pero créame que yo, una vez más, apelo a la trayectoria del doctor Carlos Vaca. Sí, es verdad, él fue colaborador de Correa, él ha sido de Alianza País, etcétera, pero ahora está de fiscal general, es el titular de la acción penal, no representa a todos los ecuatorianos para perseguir el delito. Él tiene que asumir el papel, que no le deje el señor. ¿Cree que se da cuenta? Yo aspiraría que el doctor Carlos Vaca Mancheno no le deje cumplir el papel que a él le corresponde al economista o al doctor César Montúfar. Señor fiscal, cumpla su papel, porque de otra manera usted mismo está poniendo en serio peligro su estabilidad en el cargo. O como dice el periodista Giancano, si es que la fiscalía no funciona, si la justicia no funciona, el pueblo tendrá que salir a hacerse justicia por su propia mano. Entonces, evitemos el deterioro institucional, el deterioro de la democracia, démosle valor a las instituciones. El señor fiscal tiene la obligación de retomar su función, su papel, que no sea el acusador particular el que tenga que suplir sus deficiencias, con la finalidad de que a lo mejor en 30 días más, porque si reformula cargos, habrían 30 días más en donde se podrían ahondar en las pruebas necesarias y evitar que el señor Rivera se nos ría de todos los ecuatorianos. Y que hay un resentimiento en el lugar donde esté Washington Vaca Bartelotti, su señor padre. Muchas gracias. Yo creo en la radio.